En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, esta noche vamos a seguir en el libro de los Números y vamos a ver el capítulo 12. La semana pasada, si se recuerdan, vimos cómo Israel provocó la ira de Dios, quejándose, murmurando, ofendiendo a Dios, diciendo que mejor les hubiera sido haber estado en Egipto, donde comían todo tipo de alimentos, y empezaron a pedir carne. Y vimos también cómo Dios respondió y les dio carne, pero también trajo castigo a Israel por la murmuración, por la mala actitud y también por sus corazones llenos de codicia, ¿verdad? Llenos de lujuria por las cosas de este mundo, y recibieron severo castigo. Entonces, este día vamos a ver el capítulo 12 de los Números, y he titulado este mensaje El pecado de Aarón y Miriam. Vamos a ver que no siempre son necesariamente ¿cómo podríamos decirlo? Los creyentes, no quiero decir comunes, vamos a decir los creyentes laicos, los que no están en el ministerio, que murmuran y critican, sino que a veces son los mismos líderes de las congregaciones, de las iglesias, los cuales también pueden cometer el pecado de la murmuración. Y vamos a ver este día, y vamos a ver todo el capítulo a los Números. Es un capítulo corto, pero tiene una enseñanza para todos nosotros. Entonces vamos a comenzar ahí en el libro de los Números, capítulo 12 y verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Entonces escriban sus papeles. Ahora los hermanos de Moisés, Aarón y María, y realmente el nombre de María, hermanos, si miran el original, no es María, es Miriam. No más que occidentalizaron el nombre, y ahora María, incluyendo la mamá de Jesús, el verdadero nombre es Miriam, pero pues lo tradujeron a María, y así es como la vamos a llamar. Aarón y María murmuraron en contra de Moisés. Entonces primero había sido el pueblo que estaba murmurando, hablando mal de Moisés, pero ahora sus propios hermanos, sus hermanos mayores, porque Moisés era el más chico, María y Aarón comenzaron a hablar, a murmurar en contra de Moisés. Y dice aquí la palabra de Dios que hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Entonces, no se sabe a ciencia cierta quién era la mujer a la cual se referían. Hay algunas especulaciones de los estudiosos. Una de ellas es que algunos eruditos o estudiosos dicen que Séfora, ¿se acuerdan que se casó con la hija del sacerdote de Madián, la hija de Jetro? Se llamaba Séfora. Algunos dicen que había muerto y Moisés se volvió a casar. Esa es una de las especulaciones. Otros dicen que Moisés era bígamo y que tomó una segunda esposa. Y la tercera explicación es que algunas fuentes extrabíblicas, como me parece que el libro de Jaser, relatan que Moisés reinó sobre el pueblo cusita o Cush, el reino de Cush, y se había casado con la reina que había quedado viuda. Dice que este pueblo lo elevó a Moisés y lo hizo rey, pero que nunca vivió con ella, nunca tuvo relaciones con esta reina. Y los cusitas o los de Cush eran conocidos también como los etíopes, los etíopes modernos de Etiopía, y eran de tez oscura, eran negros. Entonces, ¿podría el enojo de los hermanos de Moisés ser a causa del racismo? Pues la verdad no sabemos.
No sabemos. Lo único que dice la escritura aquí es de que murmuraron en contra de Moisés porque se había casado con una mujer cusita. Es todo lo que sabemos a ciencia cierta. No sabemos si fue un matrimonio antes de que librara a Israel de Egipto. No sabemos si Séfora de veras se murió en el desierto y entonces Moisés tomó a una mujer cusita, que para mí no tendría sentido, porque entonces se habría casado con una mujer que no era de los hebreos, de los israelíes o israelitas. Entonces, tal vez fue un matrimonio que Moisés tuvo antes de que Dios usara para librar al pueblo de Israel. Pero la verdad es que no sabemos. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que sí tomó una mujer cusita y se casó con ella. Y entonces en estos momentos miramos que María y Aarón estaban hablando mal de Moisés a causa de esto. Pero entonces la pregunta es, ¿podría el enojo de los hermanos de Moisés ser a causa del racismo? Pues vamos a seguir leyendo. Jackie, verso 2, por favor. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Entonces aquí salió algo, ¿verdad? Escriban sus papeles. Aquí sale la verdadera razón por la cual murmuraron en contra de Moisés. Aquí sale la verdadera razón. ¿Y cuál era? La envidia, ¿verdad? No era tanto que Moisés se había casado con la mujer cusita, sino eso era una excusa, ¿verdad? Para traer acusación en contra de su hermano Moisés. Pero aquí podemos ver que dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y dice la Biblia que lo oyó Jehová, ¿verdad? Entonces el problema aquí no era tanto que Moisés tenía a lo mejor dos esposas o porque se había casado de antemano con la mujer cusita, era porque le tenían envidia. Y ahorita al desarrollar ese estudio vamos a ver por qué le tenían envidia. Entonces, la envidia y los celos amargos son causa de contienda y división. Cuando empezamos a envidiar a otros o a tener celos amargos en contra de ellos porque los envidiamos o lo que sea, allí dice ahí en la epístola de Santiago que de ahí vienen las guerras y las contiendas, ¿verdad? Porque empezamos a envidiar lo que otros tienen, empezamos a tener celos tal vez por la atención que se le da a esas personas a causa de sus dones o de su unción. Y si eso no se trata y las personas caminan en envidia y celos, tarde que temprano hay guerras, hay contiendas y hay división. Entonces, Aarón y María tenían envidia de la relación especial que Moisés tenía con Dios. Lo empezaron a envidiar. Entonces, nosotros debemos evitar tenerle envidia o celos a nadie, sin importar cuán exitosos se vean. Nunca debemos hacer eso. Porque miren, los dones los da Dios. Si a Dios le place usar a cierta persona, es porque Dios le complace hacerlo. Si a Dios le plació darles ciertos dones a personas que son muy visibles, entonces es Dios el que lo hizo. Y cuando empezamos a envidiar a la gente, entonces realmente estamos poniéndonos en oposición a Dios. Debemos evitar no tenerle envidia a nadie. No debemos envidiar ni tener celos de nadie. Es una cosa que a veces es difícil, ¿verdad? Porque a veces Dios usa a las personas, pero no debemos hacerlo. Porque si no nos vamos a encontrar tal vez en el lado equivocado de Dios. Tal vez empecemos a crear riñas y contiendas
que nos van a poner en contra del mismo Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? En vez de estar envidiando a la gente, en vez de estar teniéndole celos, tenemos que buscar por nuestra propia cuenta y pedirle a Dios que nos use como Él quiera. Decir, ok, Dios, ¿qué dones me diste a mí? Úsame también a mí, ¿verdad? Y tenemos que estar dispuestos de permitir que Dios nos use de acuerdo a los dones que Él nos ha dado, ¿verdad? Eso es lo que es interesante de esa situación. Entonces no estamos hablando del pueblo común, los laicos. Estamos hablando de Aarón, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que tuvo Israel. Y estamos hablando de su hermana, que era una profetisa, ¿verdad? Eran siervos de Dios. Y aún si no tenemos cuidado, aún los que estamos en posiciones de liderazgo, podemos caer en las envidias y los celos amargos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Santiago capítulo 3, verso 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Si no se trata con esa situación, entonces tarde que temprano va a causar muchos problemas. Causa problemas en las familias, causa problemas en los trabajos, causa problemas en las organizaciones, en las empresas y sí, causa problemas en la iglesia. Tenemos que autoexaminar nuestro propio corazón y no sea que nos vayamos a encontrar o hallar en contra de la voluntad de Dios. Dios nos ayude, ¿verdad? Debemos de pedirle, Señor, úsame a mí también. Úsame como te plazca, pero también ayúdame para no andarle teniendo envidia a nadie. Números 12, 13, Daniel. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, escriben sus papeles. Dios había dado una autoridad impresionante a Moisés, a tal modo de que podía haber castigado a Aarón y a Miriam él mismo. De seguro que llegaron las voces a Moisés de que Miriam y Aarón estaban hablando mal de él, ¿verdad? Y Moisés tenía la autoridad y tenía el poder para haberlos tomado y haberlos castigado él mismo por estar hablando de él. Pero dice la palabra de Dios que Moisés era muy manso. Él dice que más que todos los hombres de la tierra. Eso dice mucho. Entonces, la mansedumbre es poder controlado. Moisés optó por dejar que Dios tratara con sus hermanos. Moisés tenía la autoridad, tenía el poder para haber podido castigar a sus propios hermanos, pero él tenía un corazón manso. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tiene el poder, aunque uno puede tomar venganza, aunque uno puede tomar represalia, escoge no hacerlo. Y escoge dejarlo en las manos de Dios. Eso es lo que es la verdadera mansedumbre, ¿verdad? La mansedumbre no quiere decir alguien que se deja pisotear por todos y que todo el mundo lo abusa. Quiere decir que toma una decisión, ¿sabes qué? Lo voy a dejar en las manos de Dios. Sí, me están calumniando, me están hiriendo, me duele lo que dicen, pero lo voy a dejar en las manos de Dios. Que no es fácil, ¿verdad? Porque nosotros tenemos o sentimos los deseos de tomar represalia. Ahorita van a ver que están hablando de mí, ahorita se las van a ver conmigo y la carne quiere subir. Pero la mansedumbre dice, no, déjalo y ponlo en las manos de Dios. Deja que Dios se encargue de las personas que te están calumniando, porque Él sabe cómo hacerlo. ¿Ves? Muchas veces nosotros mismos manchamos nuestro corazón cuando tomamos acción que no debemos. Cuando queremos tomar la venganza nosotros mismos y la venganza le pertenece a Dios.
Dios dice, yo pagaré, dice, la venganza es mía. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros vamos y queremos tomar represalia, estamos pecando, y entonces se ensucian ellos por hablar de uno y se ensucia uno por andar tomando represalia, ¿verdad? Por eso debemos de aprender a dejarle a la represalia o la venganza, dejársela al Señor que lo haga. Entonces, Dios había moldeado el carácter de Moisés. Si ustedes se acuerdan que antemano había sido un egipcio arrogante y violento, ¿se acuerdan de eso? Moisés era un príncipe de los egipcios. Él fue criado en la corte de Egipto. Él fue educado en todo el conocimiento de los egipcios. Él fue un hombre militar. Él fue un hombre poderoso y era un hombre arrogante, violento. Era un hombre impulsivo. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó cuando miró que aquel egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos? ¿Qué hizo? Lo mató. Lo mató. Y no era cosa fácil, porque era un soldado egipcio, un hombre que sabía pelear. Entonces, por ende, Moisés era un gran guerrero. Pero en su experiencia en el desierto, cuando trabajó para Jetro y empezó a cuidar ovejas, el Señor lo moldeó, le cambió su actitud, le cambió su carácter, le cambió su corazón, al modo que dice la Biblia, que se hizo el hombre más manso de todo el mundo. No había hombre más humilde que él. Entonces, de la misma manera Dios trabaja con nosotros, ¿verdad? Si nosotros le permitimos a Dios, se llama el proceso de la santificación, que al caminar nosotros en nuestra relación con Dios, Él nos va moldeando, nos va cambiando, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes a veces éramos muy impulsivos, estábamos dispuestos a pelearnos por cualquier cosa o éramos groseros, lo que sea, pero con el tiempo, con las pruebas, al caminar con el Señor, entonces Dios pone un corazón más manso y humilde en nuestros corazones, ¿verdad? Nos empieza a moldear a la imagen y a la semejanza de Jesús. ¿Quién más que Jesús fue más manso que todos? ¿Verdad? Siendo Dios en carne, Él permitió que los hombres pusieran sus manos sucias sobre Él, lo golpearan y finalmente lo crucificaran. Pero no tomó represalias. ¿Se acuerdan que cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos, Jesús fue y lo sanó? Le dijo: Pedro, es el que vive por la espada, morirá por la espada. Dice: ¿no crees tú que en esos momentos yo puedo orar al Padre y Él manda legiones de ángeles para que me saquen de esto? ¿No crees que puedo hacer eso? Entonces ahí vemos uno de los más grandes ejemplos de mansedumbre, ¿verdad? ¿Por qué? En obediencia a Dios. Es lo mismo Moisés. Moisés no tomó represalia en contra de sus hermanos por obediencia a Dios. Y es más, Jesús perdonó a los que lo crucificaron. ¿Se acuerdan de eso? Dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Se fijan? Eso es el carácter, es la conducta de un creyente. ¿Verdad? Que ponemos nuestra confianza en Dios y permitimos que Él pelee por nosotros. No andar nosotros vengándonos, no andar tomando represalia, porque no nos pertenece a nosotros y terminamos manchándonos nosotros mismos cuando tomamos represalia. Entonces, Dios había cambiado el corazón de Moisés. Y así como lo cambió el corazón de Moisés, Dios está trabajando en nosotros para cambiarnos y para hacernos cada vez más y más como Jesús. Esa es la meta y debe ser la meta de todo creyente, que lleguemos a ser más y más como Jesús. Amén. Y la de 4 y 5. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres.
Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Entonces, escriben sus papeles. Al hacerse a un lado Moisés, ahora le dio lugar a Dios para tratar con este asunto. Y cuidado, cuando Dios trata con el asunto, cuando nos hacemos a un lado y Dios finalmente, hermanos, trata con el asunto, cuidado. Cuando nosotros mismos tratamos de hacer las cosas, ¿saben lo que hacemos? Le estorbamos a Dios de hacer lo que Dios tiene que hacer. Y Dios dice, ok, ¿tú quieres hacerlo? Pues yo me voy a hacer a un lado. Pero cuando nosotros nos hacemos a un lado y decimos, Señor, encárgate tú, cuando Dios se encarga, hermanos, cuidado, ¿verdad? Porque Dios sabe cómo tratar con la situación. Entonces, Dios no podía dejar pasar por alto esta situación, no podía dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque Aarón y Miriam o María eran líderes de Israel y su actitud negativa podía influenciar mal a todo el pueblo. De por sí, Israel andaban de quejumbrosos y murmurando, ¿se acuerdan? Entonces, no ocupaban mucho más para empeorarse. Entonces, si se daban cuenta que Aarón y Miriam andaban haciendo eso en contra de Moisés y que no pasó nada, se iban a empeorar. Entonces, Dios no podía dejar pasar esto por alto, ¿verdad? A veces, bueno, no a veces, los líderes de las congregaciones tenemos un más alto nivel de responsabilidad. Tenemos que poner el ejemplo, porque el ejemplo que uno pone, las personas lo siguen. Y por eso es que hay muchos pastores, muchos dirigentes de congregaciones que se están entregando, se están apartando de la fe verdadera. No están predicando la palabra, no están predicando el evangelio, no están predicando el arrepentimiento de pecados, no están redarguyendo a la gente para que se aparte del pecado. Están predicando mensajes suaves solamente para sobar los oídos de las personas, para que no se vayan, y no están haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Dios los va a llamar a cuentas. Y eso debía de aterrarnos a los que predicamos la palabra, porque un día vamos a estar ante Dios y le vamos a rendir cuentas. Y entonces Dios tuvo que tratar con este asunto, tuvo que tratar con Aarón, tuvo que tratar con Miriam para hacer un ejemplo de ellos, de que no debían de estar sembrando cizaña en levantarse en contra de Moisés, en contra de su siervo. Moisés tenía un trabajo muy duro, hermanos, muy duro. Entonces, ¿qué pasó? Dios personalmente les habló a los tres y los citó a la puerta del tabernáculo. Y yo no sé qué reacción tendrían Aarón y María, pero yo estaría nerviosísimo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estábamos chicos, que mi papá se enojaba con nosotros y nos decía, váyanse al cuarto a esperarme. Y nos íbamos al cuarto, mi papá tomaba un tiempo para llegar y ese tiempo se me hacía eterno, ¿verdad? Se me hacía eterno porque sabía que mi papá iba a venir a disciplinarme. Y no me gustaba estar allí. Entonces yo solamente me puedo imaginar cómo estaban Aarón y Miriam o María cuando sabían que Dios iba a presentarse a llamarlos a cuenta. Yo estaría temblando, ¿verdad? Porque es el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que los iba a llamar a cuentas. Amor, 6 al 8. 12, 6 al 8. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Todos escriben sus papeles.
Dios tenía una relación con Moisés muy especial, pues hablaba con él cara a cara. Me puse a pensar que otra persona tuvo esa relación con Dios, que hablaba con él cara a cara. Son muy pocos. Si acaso fueron Adán antes de que cayera, tal vez Enoc. Dice la palabra de Dios que no caminaba con Dios. Pero fuera de ello, no puedo pensar en ningún otro hombre, fuera de Jesús, a quien Dios tuviera esa relación con él que hablaba cara a cara. No tenía que... entonces, Dios generalmente habla a sus profetas en sueños y visiones. A veces nos habla por sueños. Y si ustedes comprenden los sueños, saben que los sueños son símbolos, ¿verdad? Cuando uno tiene un sueño, generalmente está lleno de símbolos y tenemos que pedirle a Dios la interpretación. Yo tengo muchos sueños y me encuentro pidiéndole a Dios por la interpretación. Digo, Señor, ¿qué significa eso? Yo sé que no es literal, representa algo, pero necesito que me des la interpretación. Ahora, hay una diferencia entre sueños y visiones. Las visiones, cuando uno tiene una visión, es literal. Se va a cumplir literalmente. Pero generalmente cuando tenemos sueños, los sueños son simbólicos. ¿Y saben qué? No debemos de ignorar nuestros sueños porque Dios nos habla de esa. Es una de las maneras que Dios nos habla. No debemos ignorar nuestros sueños. Y cuando tengamos un sueño debemos pedirle, Señor, dame la interpretación. A veces los sueños no tienen significancia, fueron sueños. Pero a veces tenemos sueños que sabemos que hay significancia, ¿verdad? Y debemos de pedirle a Dios, Señor, dame interpretación del sueño. ¿Qué quiere decir este sueño? ¿Por qué lo tuve? Si son sueños malos, sabemos que son sueños malos, animales atacándonos, tomando veneno, lo que sea. Debemos de abortar, debemos de cancelar esos sueños en el nombre de Jesús. Hacer una oración, decir, ¿sabes qué? Yo cancelo este sueño, lo aborto, no se manifestará, no tendrá vida. Porque los sueños son ventanas al mundo espiritual. Entonces, Dios generalmente les hablaba a todos sus profetas, al que le pongan el dedo, les hablaba en sueños y en visiones. Y a veces nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? A veces nos habla cuando estamos leyendo la Biblia. A veces nos habla por nuestro cónyuge o por los hermanos de la iglesia. O a veces nos habla por eventos, por sucesos, o vemos algo y Dios nos habla. Pero generalmente Dios le habla a sus profetas por medio de sueños y visiones. Le dijo, miren, les dijo Dios a Aarón y Miriam, le dijo, miren, yo generalmente les hablo a mis profetas por sueños y visiones, pero con Moisés yo hablo con él cara a cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Moisés llegó a ser tan fiel a Dios que encontró un favor que muy pocos tal vez han disfrutado. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que simplemente por este hecho, Aarón y María debían haber temido de hablar en contra de Moisés. Digo, ¿sabes qué? Si tiene ese tipo de relación con Dios, hay que calmarnos. No hay que hacer, no hay que decir nada. Pero no, les ganó la envidia y los celos y empezaron a hablar en contra de Moisés. Empezaron a murmurar en contra de él. Y esto no le plació a Dios. Y más porque eran líderes. Más porque eran líderes. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Tenemos que tener cuidado de no hablar o murmurar en contra de los siervos de Dios. Tenemos que tener cuidado. Yo conozco personas que no se miden para hablar en contra de los siervos de Dios. ¿Y saben qué? A esas personas no les va bien. Constantemente les está pasando algo, constantemente no viven vidas llenas de gozo, porque se la llevan hablando, no se miden cuando hablan en contra de los siervos de Dios. No debemos hacer eso, porque entonces el juicio de Dios
se viene en contra de nosotros. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo hablamos? ¿A quién hablamos? Tenemos que guardar nuestras lenguas. Porque si estamos hablando en contra de los verdaderos siervos de Dios, entonces Dios se viene en contra de nosotros. Cuidado con eso. Dice la palabra de Dios en el Salmos 105, versículo 15. Dice, no toquéis, digo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Verdad? Y es lo que estaban haciendo Aarón y estaban haciendo Miriam cuando se levantaron en contra de Moisés. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de guardar nuestras lenguas. No andar hablando de la gente, no andar, ¿cómo se dice? Calumniando, criticando. A veces decimos trozando a las personas, porque entonces Dios se viene en contra de nosotros. Tenemos que tener cuidado de eso. Y que no seamos hallados nosotros entre los que recibimos el juicio de Dios por andar mal hablando sobre los siervos de Dios. Cuidado con eso. Ok, ¿quién sigue? 9 al 12. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces escriben sus papeles. Dios entonces castigó a María con lepra, de tal modo que su piel era blanca como la nieve. De repente, ¡boom!, le pegó la lepra. Y si ustedes saben algo de la lepra en aquellos días, la lepra, aparte de ser una enfermedad muy fea, era también causa de rechazo y reproche. Las personas que tenían lepra no podían vivir con el resto de las personas. Siempre vivían aparte porque es una enfermedad muy contagiosa. Y cuando se iban a acercar a un lugar donde había gente, me parece que eran como unos 20 metros, tenían que decir leproso, tenían que identificarse y decir soy leproso. ¿Y qué pasaba? La gente huían. Era una enfermedad de mucha pena, de mucho reproche, de rechazo. Las personas que eran leprosas eran condenados a una vida fuera de la comunidad, fuera de las relaciones sociales. Eran excluidos, era muy penoso. Entonces, tal vez esta era la peor enfermedad que le podía pegar a alguien, era la lepra. Y la lepra también representa el pecado. La lepra es una enfermedad donde empieza a consumir las extremidades, empieza a matar los nervios. Una persona que tiene lepra avanzada, si pisa un clavo no lo siente porque se mueren los nervios. Y lo que pasa es que se empiezan a caer las extremidades, los dedos, las manos, la nariz. Se empieza a desbaratar el cuerpo básicamente. Gracias a Dios en estos tiempos, si la lepra se detecta a tiempo, se pueden inyectar antibióticos y pueden sanar a la gente de lepra, pero en ese tiempo pues no había. Y representa el pecado en el sentido que así es. La persona que vive en pecado y no se arrepiente, que no le quiere entregar su vida al Señor, entonces el pecado los va consumiendo y los va consumiendo y también da un olor muy, muy desagradable. La lepra, cuando está así avanzada, huele muy feo. Y así es el pecado. Entre más trabaja el pecado en la vida de una persona, los va consumiendo, se ensucian, están malolientes ante la presencia de Dios y eventualmente la persona muere, no nomás físicamente, sino espiritualmente. Por eso dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, recibámoslo. Si no lo hemos confesado como nuestro Salvador, confesémoslo. El tiempo es muy corto. Entonces, hay una pregunta que se tiene que hacer aquí. Y estoy seguro que algunos de ustedes la están haciendo. Es, ¿por qué Dios no castigó a Aarón como lo había hecho con María? Él también andaba hablando mal de ella, de Moisés. Por la misma razón que Dios no castigó a Aarón. ¿Se acuerdan cuando el pueblo lo incitó a que hicieran ese becerro, ese ídolo? ¿Se acuerdan? Y les hizo caso, tomaron el oro, hicieron un becerro y se pusieron a adorarlo. ¿Por qué Dios no castigó a Aarón? La razón que no lo castigó de la manera que castigó a Miriam es porque su oficio como sumo sacerdote era de suma importancia. Y tenía que llevar a cabo los ritos, los sacrificios, su trabajo, para que Israel estuviera bien con Dios. Entonces muchas veces un oficio protege a una persona, pero temporalmente. Temporalmente. Ahorita vamos a ver lo que hizo Aarón. Bueno, ¿por qué no vemos eso? Aarón reconoció que María y él habían pecado y le pidieron a Moisés que los perdonara. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo correctamente Aarón aquí? Se arrepintió. Pero vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que Dios pone a una persona en un puesto muy importante en la iglesia y esta persona no está viviendo bien. Muchas veces, por causa y amor de las personas, de los clientes, Dios no toma acción en contra de ese líder por un tiempo. Pero si esa persona no se arrepiente y se vuelve a Dios, tarde que temprano Dios lo remueve, lo quita. Porque nadie somos exentos de rendirle cuentas a Dios. Entonces, si Aarón no se hubiera arrepentido y hubiera seguido haciendo cosas como las que había hecho, entonces tarde que temprano Dios lo hubiera quitado. Pero en este momento era muy importante el trabajo que él hacía hacia Israel para que Dios lo juzgara como juzgó a Miriam, porque ahorita vamos a ver lo que le va a pasar a Miriam. Entonces Dios tenía que tenerlo en esa posición, pero si Aarón no se hubiera arrepentido, tarde que temprano hubiera puesto a otro de sus hijos. ¿Sí entienden? Entonces, lo que protegió a Aarón en ese tiempo era su posición como el sumo sacerdote. Pero también nos vamos a dar cuenta que Aarón tampoco entró a la tierra prometida. Yo pienso que fue a causa de esos dos pecados, el pecado de haber hecho aquel ídolo y el pecado de haber murmurado en contra de Moisés. O sea, no se escapó. Se escapó de castigo inmediato, pero eventualmente tampoco pudo entrar a la tierra prometida. Espero que haya sido claro en eso. Entonces, el primer paso para recibir el perdón de los pecados y aún santidad es reconocer nuestras faltas, reconocer que somos pecadores. Todos somos pecadores, ¿verdad? Hay personas que dicen, no fumo, no tomo, no esto, no el otro, pero ¿qué tal? Miras con lujuria a personas que no son tu cónyuge, a mujeres, has echado mentiras, has robado algo, cualquier cosa, cualquier pecado que hayamos cometido nos pone mal con Dios porque Dios requiere perfección. Por eso es que lo que hizo Jesús por nosotros fue tan importante, porque Él, siendo inocente y sin pecado, derramó su sangre por nosotros y murió en la cruz y resucitó. Y ahora cuando ponemos nuestra fe en Él, su justicia viene hacia nosotros. Dice que es imputada, es puesta sobre nosotros y quedamos en bien con Dios. Entonces, su perfección es puesta en nosotros de manera que son perdonados nuestros pecados y alcanzamos la salvación. Pero todo comienza con reconocer que somos pecadores. Decir,
lávame en tu sangre, te recibo como mi Salvador, entra a mi vida, me arrepiento, porque el arrepentimiento es el primer paso que uno tiene que tomar. ¿Qué es el arrepentimiento? Decidir que vamos a dejar nuestras vidas viejas del pasado y ahora vamos a caminar en un camino nuevo y vamos a seguir a Jesús. Eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento es, me siento muy mal por lo que hice y después volver a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Pero la Biblia no dice que remuérdanse, dice arrepiéntanse. Entonces, Aarón rogó por María para que no quedara leprosa. No quería que su hermana fuera leprosa por el resto de sus vidas. ¿Y qué pasó? ¿Quién sigue? Daniel 13. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Ok. Muy importante. Escriban sus papeles. En vez de alegrarse Moisés de que Dios había castigado a María, la perdonó y rogó a Dios que la sanara. ¿Verdad? Y como Dios tenía esa relación tan especial con Moisés, hacía lo que le pedía. ¿Se acuerdan cuando Dios quería destruir a Israel? Y dijo, ¿sabes qué? Moisés, hazte un lado, voy a destruir este pueblo y te voy a levantar otro pueblo mejor para que lo digas. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, si los vas a matar, mátame a mí también. Porque después todos van a andar diciendo que nos sacaste de Egipto nomás para destruirnos en el desierto. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Moisés tenía esa relación especial con Dios y oró a Dios para que la sanara. Entonces, el corazón del creyente debemos estar listos para perdonar y bendecir a los que nos persiguen u odian. Muy difícil. Pero ese es el corazón de Dios. ¿Cuántas veces no hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Y cuando venimos a Él, Él nos perdona. Y de esa manera, Él espera que nosotros perdonemos. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también alcanzarán misericordia. Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dijo, está bien, perdono a mi hermana, y le pidió al Señor, dijo, Señor, por favor, sana a María, Miriam, sánala. Moisés había podido haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Que sufra, ¿verdad? Un tiempo y después sánala, por haber hablado en contra de mí. No hizo eso. Moisés dijo, Señor, por favor, sánala, perdónala. Amor 14-16. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Entonces, en los papeles, Dios entonces redujo el castigo de María a ser echada fuera del campamento por 7 días. Número 7 es el número de plenitud, el número completo, que no le falta nada. Y si ustedes leen, me parece que el proceso cuando un leproso era limpio, porque Dios también sanaba a otros leprosos, se tenían que presentar ante el sumo sacerdote y me parece que el proceso de purificación era de 7 días también, porque representa plenitud, o sea que no le falta nada. Entonces, después de cumplir los 7 días, María fue sanada de la lepra y la recibieron una vez más en el campamento. Entonces, la lección aquí es de que la disciplina de Dios no es para desecharnos, sino para restaurarnos a una relación correcta con Él. Entonces, cuando Dios nos disciplina, no es para, condenarnos, es para corregirnos.
¿verdad? La disciplina del Señor, la disciplina de la iglesia, es para restaurarnos una vez más con Él, una relación con Él. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, no es para echarlos fuera, es para corregirlos. Y es lo mismo cuando Dios, dice la palabra de Dios, que el padre que ama a su hijo, lo corrige. Y así como Dios nos ama a nosotros, nos corrige. Entonces, esto no fue para desechar a Miriam, a María, fue para restaurarla una vez más, ¿verdad? Y yo estoy seguro que esos 7 días María estuvo en oración a Dios, pidiéndole perdón, Señor, perdóname, y cuando terminó el periodo fue restaurada, fue recibida una vez más al campamento. Entonces, sin duda alguna, Aarón y María aprendieron su lección y jamás levantaron su mano en contra de Moisés. Cuidado con los celos, cuidado con las envidias amargas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que esta es sabiduría terrenal, es sensual, es diabólica, demoníaca. Aun sin embargo, pidamos de sabiduría de lo alto. Pidámosle a Dios, Señor, pues úsame. Yo sé que usas grandemente a esa persona, pero yo también quiero que me uses a mí. Y tenemos que estar dispuestos a dejar que Dios nos use conforme quien Él nos hizo y conforme los dones que Él nos ha dado. Entonces nunca andemos envidiando. Yo sé que a veces sí la carne quiere subirse. Vemos a alguien que Dios lo usa poderosamente o tiene dones muy bonitos, pero tenemos que evitar esa tentación y pedirle, Señor, úsame de acuerdo a que me hiciste tú a mí, de acuerdo a los dones que tú me has dado. Acuérdense que la persona tenga dones muy visibles no quiere decir que son mejores que los dones que tiene uno. Tal vez no sea muy visible. Lo que Dios está buscando es la fidelidad y la obediencia. Si esa persona que tiene dones muy visibles y Dios la usa, no está viviendo una vida correcta delante de Dios, Dios va a tratar con esa persona. Pero si nosotros tal vez tenemos dones que son menos visibles y a veces creemos que son menos, pero somos obedientes y fieles, Dios nos va a premiar más que esas personas. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ser fieles y obedientes a lo que nos llamó a ser. Entonces nunca debemos de despreciar lo que Dios nos ha dado. No debemos hacer eso porque Dios nos va a premiar conforme a nuestra obediencia y conforme a nuestra fidelidad. Que Dios nos ayude a ser fieles y aprender de las lecciones de la Biblia, de los errores de otros. Dicen que la inteligencia es aprender de nuestros errores y que la sabiduría es aprender de los errores de otros. Entonces, tomemos estos ejemplos de la palabra de Dios y que Dios nos ayude para que le sirvamos con un corazón íntegro y seamos obedientes y seamos fieles a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra santa. Señor, líbranos de las envidias y los celos amargos y de la ambición personal. Y llénanos más de tu poder, amor y dominio propio. Llénanos más de tu Espíritu Santo. Llénanos de espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, Señor. Y úsanos para tu gloria, Señor. Úsanos a pesar de nosotros mismos. Úsanos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías. Te lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga a todos. Tengan una gloriosa tarde y sean bendecidos. Shalom.